Pues ok, muy buenas noches, compañeros. Vamos a empezar clase. Y bueno, comentamos en clases anteriores, ya vimos el manejo del compilador e hicimos algunos programas sencillos de desplegados, de letreros principalmente, entonces ya sabemos manejar el ambiente del compilador. Voy a necesitar en esta ocasión que por favor el compilador lo vayan abriendo porque vamos a empezar a trabajar ya con cosas prácticas, vamos a empezar a hacer programas y a ver más sintaxis. ¿Qué es sintaxis? Son palabras reservadas del lenguaje de alto nivel que vamos a utilizar. Vamos a trabajar en C++, vamos a usar el compilador de CodeBlocks, el ambiente en el que vamos a hacer los programas va a ser el CodeBlocks, ¿sí? El compilador es el MinGW que pertenece a CodeBlocks también, ¿no? Entonces, los programas los vamos a hacer ahí. Y vamos a ver hoy sintaxis, que repito, son palabras reservadas del lenguaje C++, para poder realizar los programas. Entonces, en clases pasadas ya vimos cómo se maneja el compilador, hicimos saliditas muy sencillas. Y en una clase anterior a esa, vimos esto que tengo en pantalla, ¿no? Que era cómo íbamos a trabajar. Pusimos un problema, ¿sí? Realizar la suma de dos dígitos enteros por medio de un programa de computadora. Resolvimos ese problema con un algoritmo. Hicimos el diagrama de flujo para verlo en parte gráfica y después vimos la codificación. Lógicamente, en ese tiempo lo que competía era simplemente resolver el problema y generar el algoritmo y el diagrama de flujo. La codificación fue puramente ilustrativa, porque todavía no teníamos las herramientas. Entonces, hoy retomo este ejemplo y continúo con otros ejemplos semejantes, porque vamos a trabajar en esa forma. Problema, resolución del problema con algoritmo, diagrama de flujo y luego código. Pero hoy sí voy a explicar toda la parte teórica y también la vamos a hacer práctica con respecto a la sintaxis del código de este programa. Entonces, hoy estaremos explicando qué es una variable, daremos definición de variable, cómo se pone una variable, los tipos de datos, etcétera, etcétera, para que ya quede ahora sí bien entendido, bien afianzado y bien explicado todo el código necesario de programación lineal. Esto que estamos haciendo se llama programación lineal, ¿sí? Entonces, desde que empezamos, lo que estamos viendo es programación lineal. Cuando pasemos a programación condicional, pues ya será en su momento y les estaré indicando. Esto es programación lineal, entonces hoy pretendo que sí veamos más cosas para ya contender con problemas de este tipo en cuestión de programación lineal, ¿sí? Por lo tanto, pues vamos a repasar en forma rapidita. No me voy a llevar ni 3, 4 minutos en repasar algoritmo diagrama de flujo. Y de ahí en adelante. Nos vamos al código y ya no solamente lo voy a ver el código en la diapositiva, sino que lo vamos a ver en el code blocks y en lo que yo lo voy describiendo, ustedes lo van tecleando en el code blocks para que lo probemos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, y bueno, van a tener muchísimo tiempo para teclearlo porque voy a ir explicando cada línea y voy a ir haciendo algunas anotaciones de teoría con definiciones, entonces bastante tiempo. Bien, entonces pues empezamos. Tenemos el problema, realizar la suma de dos dígitos enteros por medio de un programa de computadora. En su momento ya lo vimos, ahorita lo vamos a repasar. Y recuerdan que hicimos el algoritmo. Punto número uno es inicio, eso ya lo comentamos. Y siempre que vaya a ser un programa, el punto número dos va a ser desplegar lo que hace el programa. Eso ya lo indiqué muy a fondo en la clase correspondiente. El punto número tres es pedir el primer dígito entero. El punto número cuatro es leer el primer dígito entero. Punto número cinco es pedir el segundo dígito entero. Punto número seis es leer el segundo dígito entero. El 7 es realizar la operación de la suma. El 8 es desplegar el resultado de la operación. Y el 9 es el fin. Entonces, tengamos muy en cuenta este algoritmo, que en su momento ya dijimos los puntos que debería de llevar, si eso ya debe de estar entendido, y tengámoslo muy en cuenta porque de aquí es de donde sale el código.
Basado en este algoritmo es como vamos a desarrollar el código, empezando desde qué librerías vamos a poner y vamos a ver las librerías pues de acuerdo a este algoritmo. Aquí tenemos salidas, tenemos entradas, entonces necesitamos la librería estándar de entrada-salida. En ese sentido vamos a ver la estructura del programa, la función main y luego las variables, y de aquí vamos a ver que necesitamos una variable para el dígito 1, otra para el dígito 2 y otra para el resultado. Y así vamos a ir conformando el código. Entonces, recuerden muy bien este algoritmo. Es más, si quieren, sáquenle el recorte, pónganlo en sus apuntes, déjenlo por ahí, minimizado, pero abierto para futura referencia, porque vamos a estar tocando los puntos de este algoritmo para desarrollar el código. Ok, entonces, del algoritmo sale el código, del diagrama de flujo sale el código. El algoritmo es la resolución del problema y de aquí sale todo el código, no hay otra vía. ¿Sí? Así que ténganlo muy en cuenta. Después hicimos el diagrama de flujo y tomamos en cuenta estos símbolos, que son los que vamos a utilizar en este curso. Y pusimos el diagrama de flujo, igual. Punto número 1 fue inicio, punto número 2 fue una salida que desplegaría lo que hace el programa y lo dejamos anotado como simplemente una S de salida y punto número 2 de mi algoritmo. Sí, línea número 2. Punto número 3 es otra salida pidiendo el primer dígito. Punto número 4 es una entrada leyendo ese dígito. Punto número 5 es salida pidiendo el segundo dígito. Punto número 6 es entrada leyendo ese segundo dígito. Punto número 7 es un proceso en donde vamos a realizar la operación de la suma. Sí, aquí en esta línea del algoritmo, la 7, se realiza el proceso que es la operación de la suma precisamente. Y punto número 8 es una salida desplegando el resultado de lo que realizaba nuestro programa, ¿no? El resultado de la suma. Ok, entonces también el diagrama de flujo se explicó a fondo en su momento. Sí, ahorita ya entendemos perfectamente este diagrama de flujo. Punto número 9 final. Y pasaríamos entonces al código. ¿Alguna duda, alguna pregunta todavía con respecto a diagrama de flujo y algoritmo? Sí, aquí hago un paréntesis y les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta todavía de algoritmo o diagrama de flujo para resolverla ahorita? No, profe, todo bien. Todo ¿Todo chido. bien? Excelente, me parece excelente. Entonces, nosotros en su momento pusimos el código aquí porque era meramente ilustrativo, lo comentamos nada más. Pero ahora es el momento de realizar este código ya en el ambiente del CodeBlocks, compilarlo con el MinGW y obtener un producto final, un ejecutable, un programa que un usuario pueda utilizar, correr y que funcione. Entonces, pues vamos a eso. Cierro aquí las diapositivas y les comparto siempre toda mi pantalla para que pues vean todo lo que se hace, ¿no? O sea, aquí no hay trucos. Entonces, yo ya tengo aquí el programa tecleado, ¿sí? De todas maneras, les voy a pedir que ustedes lo vayan tecleando. No hay prisa. No se preocupen porque ahorita empiezo a teclear como desesperado y no atiendo a la clase. No, esa no es la idea. La idea es atiendan a la clase. Voy a ir explicando línea por línea cómo la puse. Entonces, perfectamente tienen tiempo de conforme voy hablando y diciendo, vayan tecleándolo. Yo ya lo tengo aquí para porque ya está probado, porque no doy margen de error a mis programas en que puedan fallar para que la clase sea realmente una clase que enseñe. Entonces, por eso ya lo tengo, pero vamos a explicarlo y lo van tecleando ustedes con calma. Dijimos también ya en clases anteriores que lo primero que ponemos en un programa es un comentario. Ya dimos la definición de comentario y dijimos que es una línea de instrucción que no se ejecuta por el compilador, que te sirve para indicar que hace todo el programa o que hace cierto segmento de código. En este caso empezamos con un comentario e indicamos que hace todo el programa. Comentario, primer programa para sumar dos dígitos enteros.
Los comentarios tienen como finalidad que un programador en un futuro pueda revisar el código y entienda cómo está estructurado o no tenga una referencia de lo que está haciendo en un programa. Estos son pequeños, pero puede haber programas muy extensos en donde sí es conveniente hacer anotaciones para recordar qué se está realizando ahí. Entonces, esa es la finalidad de los comentarios. Este comentario tiene como finalidad decir qué hace todo nuestro programa. Enseguida del comentario se ponen las librerías. Aquí sí, refiéranse a su algoritmo, ¿sí? Y chequen, vean el algoritmo, porque del algoritmo sacamos las librerías. Yo ya no lo voy a poner en pantalla porque pues ya me lo sé de memoria, ¿no? Entonces lo voy a ir comentando con respecto al algoritmo, pero ustedes pueden irlo viendo, el algoritmo en alguna parte de su pantalla y en otra parte van haciendo el código. Entonces, del algoritmo sabemos qué librerías debemos de poner. Si revisamos el algoritmo, pues tiene salidas, ¿no? Desplegar lo que hace el programa, pedir el primer dígito, pedir el segundo dígito. Y también tiene entradas. Bueno, otra salida es desplegar el resultado final, pero también tiene entradas, ¿sí? Leer el primer dígito y leer el segundo dígito. Si yo tengo salidas y entradas, lógicamente voy a usar funciones de salida y funciones de entrada. Ahorita las voy a explicar. Baste decir que una función de salida, que de hecho ya explicamos y ya manejamos, es printf, para sacar los letreros a pantalla o para pedirle al usuario que teclee los datos que queremos. También existen entradas como scanf, esa sí la voy a explicar porque no la hemos visto, ¿sí? Pero bueno, si tengo yo salidas y entradas, necesito yo incluir la librería estándar de entrada-salida. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a dar participaciones. Participación para la primera persona que me diga en forma acertada, ¿sí? ¿Qué es una librería? ¿Y cómo sé qué librerías voy a poner? Bueno, primero, ¿qué es una librería? ¿Qué es una librería? La definición que dimos de librería, ¿qué es en sí una librería? Yo estoy, a ver, dígame, Ana Cristina Castellanos. Pues es un archivo que contiene todo el código necesario para que puedas usar una función preestablecida. Perfecto, le voy a dar 2 participaciones porque está muy bien. Ok, eso fue lo que yo dije en su momento. Es un archivo. ¿En dónde están esos archivos, Ana Cristina? Dentro de la carpeta de include. Ok, otra participación, 3 participaciones. Miren, aquí aprovecho que les tengo compartido todo el escritorio. Miren, aquí está, bueno, de aquí puedo abrir el explorador de archivos. ¿Sí? Y en el explorador de archivos me voy al disco duro. En el disco duro me voy a archivos de programa x86 y lo abro. Y ahí está el CodeBlocks. Aquí se instaló el CodeBlocks. Yo estoy trabajando con el CodeBlocks que se instaló. Entonces le doy doble clic al CodeBlocks. Y dentro del CodeBlocks hay una carpeta que se llama MinGW. Este es mi compilador. Adentro del compilador MinGW está una carpeta que se llama include. ¿Por qué creen ustedes que cuando yo incluyo una librería le pongo include? Porque estoy invocando a la carpeta donde se instaló el software que se llama include. Si yo le pongo include, estoy diciendo que incluye esta librería, pero ¿de dónde la va a jalar? Pues ya el compilador sabe que si le pongo include se va a ir al donde se instaló el software y se va a ir a la carpeta include. ¿Sí? Entonces por eso es el include, para que se vaya a la carpeta include. Y aquí adentro están todas las .h. En el taller nosotros vamos a trabajar con gráficos y cuando instalamos el CodeBlocks no incluye la de gráficos. Esta graphics.h, archivo.h, que es la librería, esta fue la que agregamos junto con otra
y otro archivo de librería. Hicimos varias cosas, pero bueno, entre ellas agregamos esta librería que es con la que vamos a trabajar en el taller. Entonces, estos son los archivos de los que estamos hablando. La librería stdio está aquí también, la librería de gráficos la tuvimos que agregar. Y estos son los archivos .h con los que vamos a trabajar. ¿Qué contienen esos archivos? Todo el código necesario para poder correr una función preestablecida. Y una función preestablecida es printf. Una función preestablecida es scanf. Ahora yo pregunto, si ya voy a cerrar esto, ya vimos o corroboramos lo que estamos haciendo y el porqué de la librería. Ahora yo pregunto, de mi algoritmo, ya vi que tengo salidas y entradas y necesito la estándar de entrada-salida, estándar input-output, que contiene funciones de salida y funciones de entrada. Ok. Pero en mi algoritmo también me dice, aparte de salidas y entradas, por todas las líneas son salidas y entradas, hay una más, hay otra línea más, que es la operación de la suma. Aquí yo pregunto, y le voy a dar también 2 participaciones a quien me conteste correctamente. La pregunta es, ¿necesito poner la librería de matemáticas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, en mi algoritmo dice que voy a hacer una suma. Y yo pregunto, ¿necesito poner la librería de matemáticas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y ustedes pueden ver aquí la línea de la suma para que la tomen como referencia. Por eso quise poner el programa completo también. Sí, entonces, esa es la pregunta. ¿Quién me dice algo? ¿Quién me dice algo? ¿Necesito o no la librería de matemáticas? Básense en la definición de librería. Ya vimos que es una librería, ya vimos hasta los archivos. Y ya vimos cuándo lo estamos usando, la estándar de entrada-salida. A ver, Josué Iván Vázquez, dígame. Pues si es una función, sí tiene que incluir la librería, ¿no? Ajá. ¿Ya viste la línea? Aquí está la línea de operación. Entonces, la pregunta es, ¿la pongo o no la pongo? ¿Por qué? Pues si esa línea es una función, sí, porque si no, no vas a ver cómo Pero no me contestes, o sea, no me regreses la pregunta, porque me estás diciendo, si es, o sea, me estás preguntando otra vez, no. Yo necesito que me des una respuesta afirmativa. Yo soy el que te pregunta, ¿la pongo o no la pongo? Haz Sí, de cuenta que ya estás en un trabajo. ¿La pongo o no la pongo? sí. Ok. Perfectamente mal contestado. Perdón. A veces me gusta ser un poco bromista, sin ofender, ¿eh? No hay que ponerla. Tú mismo te das la respuesta. A ver, otro compañero que me diga, ¿por qué no hay que poner la librería de matemáticas? Doy participaciones. Ya estoy diciendo que no. No se va a poner la librería. ¿Por qué? Sí, y no me contestes con otra pregunta de si es una función, porque está preguntando, no, o sea, vean la línea, aquí está la línea, ¿sí? Mi, mi algoritmo dice hacer operación suma, pero ahí ya está la línea. A ver, Jorge Pacheco Martínez, dígame. Ahora la pregunta ya cambió, la pregunta es, ¿por qué no? Yo digo que no. No pongo la librería de matemáticas, pero ¿por qué? Dígame. Jorge Pacheco, me levantó la mano, dígame usted, o escríbamelo ahí en el chat si es que no funciona su micrófono. Pues yo vi que me levantó la mano, pero no veo que dé señales de vida. Ah, ya ahí está. Porque en la misma librería ya está incorporado. No, ¿qué está incorporado? No. Bueno, ok. Vamos a decirlo entonces. A ver, fíjense muy bien, muchachos, vamos a hacer la aclaración. ¿Ok? Por definición, ya lo dijo la compañera, hace rato nos leyó la definición.
Y esa definición es pregunta de examen. Por definición, nosotros ponemos una librería, ¿sí? Cuando usamos una función preestablecida. Porque la librería es un archivo que contiene todo el código para poder usar la función. Si yo uso la función printf, necesito la librería estándar de entrada-salida. A lo mejor aquí es donde está la duda. Aquí no hay función preestablecida que esté utilizando, que era lo que decía el compañero. Es que si usas una función, sí, ¿no? Pero me devolvió la pregunta. Entonces, aquí no hay función. Ahorita les puedo decir que aquí no hay función. La duda viene en cómo reconozco cuándo es función o cuándo no es función. O sea, cómo reconozco una función. A lo mejor esa puede ser la duda. Entonces, miren, de la forma siguiente. Una función preestablecida se reconoce porque tiene nombre y tiene unos paréntesis. Y dentro de esos paréntesis va lo que va a realizar. Printf se llama así printf y tiene unos paréntesis y aquí va el letrero que despliega. Scanf, así se llama, tiene paréntesis y aquí va lo que hace. Ahorita explico eso. Acá abajo, getChar, que la uso para hacer una pausa. También tiene nombre getChar y tiene paréntesis, aunque no tenga nada dentro de los paréntesis. Aquí, en esta operación de suma, yo no veo ningunos paréntesis. Yo no veo ninguna función. Solamente es dígito 1 sumado al dígito 2, que son variables. Ahorita al rato explicamos que es una variable. Nada más estos dos sumados y puestos en una tercera variable que es resultado. Entonces no hay función. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una raíz cuadrada, SQRT, así se llama la función raíz cuadrada. Pongo unos paréntesis y a lo mejor dentro le pongo el número 16 y saco la raíz cuadrada de 16 y lo pongo en una variable que se llame R de resultado, ¿no? Y lógicamente pongo punto y coma para terminar la línea de instrucción. Esta sí sería una función. Está el nombre, unos paréntesis y aquí adentro lo que hace. Que no quiero sacar la raíz cuadrada de 16, que yo tengo una variable que se llama x, declaré una variable x y esta x le pido al usuario que teclee un dato y saco la raíz cuadrada de cualquier número que el usuario teclee. Bueno, de todas maneras utilizo sqrt paréntesis, la función raíz cuadrada para sacar la raíz cuadrada. Si yo fuera a utilizar esta función, sí necesitaría acá arriba poner hashtag include símbolo de menor mat.h. Ok. Entonces, para disipar la duda, creo que lo primero sí está claro. ¿Cuándo pones una librería? Cuando utilizas una función preestablecida. Eso sí está claro. Lo que no estaba muy claro es cómo sé cuándo es una función. Ahora se los digo. Toda función tiene nombre y tiene unos paréntesis. Se llaman funciones preestablecidas y necesitan de la librería para poder utilizarse. Entonces, si yo tuviera la función raíz cuadrada, nombre y paréntesis, sí necesitaría la librería de matemáticas. Pero en este programa no la tengo. En este programa solamente me dice suma el dígito 1 al dígito 2 y ponlo en resultado. Tampoco se vayan con la finta como algunos otros compañeros de otros grupos, en donde me decían, es que de acuerdo a la complejidad de lo que haces en matemáticas, no es cierto. No. Pudieras hacer una operación matemática muy compleja. Si no tienes funciones que vayas a usar, no necesitas la librería de matemáticas. Si vas a hacer un logaritmo natural, sí, porque el logaritmo natural es una función, necesita la librería de matemáticas. Si vas a hacer un exponente, sí, porque hay una función que se llama POU, de x a la n, y sí necesitas la librería de matemáticas. Pero si vas a hacer una operación matemática de suma, restas, multiplicaciones, divisiones complejas, hay todo un rollote que, híjole, qué complejo está esto, pero no hay ninguna función, no necesitas librería de matemáticas. En resumen, ¿cuándo pongo una librería? Cuando voy a usar una función preestablecida. ¿Cómo sé que es una función? Porque va a tener un nombre y paréntesis. Y dentro de los paréntesis lo que va a realizar.
Ahora sí quedó claro cuando ponemos las librerías. ¿Sí, muchachos? Díganme ustedes si está claro o si todavía hay duda. No los escucho. Ok, entonces vuelvo a preguntar. Ahora ya nada más por una participación. ¿Necesito la librería de matemáticas? ¿Pongo la librería de matemáticas? Ok, muy bien. Ok, pues excelente. Entonces, voy a poner solo la librería que necesito. Y lo único que tengo, de acuerdo a mi algoritmo, pues son entradas y salidas. Y solo voy a usar funciones de entrada y funciones de salida, printfs y scanfs. Por lo tanto, nada más voy a poner la librería estándar de entrada-salida. Nada más, no voy a poner otras. Sí, si estuviéramos en el taller, pues estaría poniendo la librería de gráficos y estaría poniendo la librería de Windows y le estaría poniendo color y mejor presentación, pero eso lo vamos a dejar para el taller. Ahí es donde estamos viendo la parte gráfica y de presentación. Entonces, pues bueno, nada más necesito esta librería. Ya que puse la librería, pongo la función main, que es la función principal que siempre vamos a utilizar, y pongo las llaves que abren y las llaves que cierran. Esta es la estructura del programa. Si se fijan ahorita, del algoritmo ni siquiera hemos visto la línea número 2, que es desplegar lo que es el programa. ¿Sí? Inicio, pues lógico, pero no hemos visto ni la línea 2 ni la línea 3. Todavía no codificamos eso. ¿Qué estamos haciendo? Poner la estructura del programa, poner el comentario, poner las librerías que vamos a usar, poner la función main y enseguidita vamos a poner las variables. ¿Todo eso se saca del algoritmo? Sí, se saca del algoritmo, aunque todavía no estamos codificando ni la segunda línea del algoritmo. ¿Sí me explico? Pero todo sale de ahí del algoritmo. Por eso es importante tener algunas clases de resolución de problemas y de algoritmos. Y eso, resolución de problemas y algoritmos, lo vamos a hacer hasta que lleguemos al primer examen. Ya para la segunda parte de este curso, pues ya vamos a ir a codificar directamente sin algoritmo y sin diagrama, pero será en la segunda parte, cuando ya tengamos experiencia resolviendo los problemas. Bien, lo siguiente que se pone en el programa, después de la llave que abre, son las variables o constantes que vayamos a usar. Aquí, en primera, ¿qué variables voy a usar? También lo saco del algoritmo, ¿sí? En mi algoritmo dice que yo le voy a pedir al usuario el primer dígito y que lo voy a leer. Dice que le voy a pedir el segundo dígito y que también lo voy a leer. Luego dice que haga la operación y pues lógicamente voy a obtener un resultado. Y por último dice que voy a desplegar el resultado. Entonces, como todo eso lo veo en el algoritmo, yo ya sé que necesito 3 variables. ¿Por qué 3 variables y no constantes? Variables porque pues van a tener números que el usuario va a teclear que pueden ser diferentes. Van a hacer una operación matemática que va a alojar un resultado y se va a poner en una tercera variable. Ahorita vamos a dar la definición de variable, pero necesitaría yo 3 variables. ¿Están de acuerdo? Si se sale, se le fue la luz. Ok, está bien, hay que pagarla ya. Bien, ¿están de acuerdo que nada más 3 variables? ¿O alguien cree que necesitamos más variables? De acuerdo a su algoritmo. De acuerdo al algoritmo, ¿cuántas variables necesitamos? ¿Las 3 que yo dije o alguien cree que necesitamos alguna más o menos? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opinan? Exacto, solo 3. Ok, muy bien. Entonces sí, o sea, solo 3, ¿no? El primer número que ponga el usuario, el segundo número que también quiera sumar el usuario, y dónde vamos a poner el resultado de esa suma. Entonces solamente 3 variables, ¿ok? Ahora sí, ¿qué es una variable? Ya que del algoritmo saqué que necesito 3, ¿qué es una variable? A ver,
No sé si gusten anotar o o después. Ay, no estoy grabando la clase. Ah, sí, sí, estoy grabando la clase. Sí, 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 sí. Pensé que no, pero sí. No sé si. Sí, sí, estoy grabando la clase. Si gusten anotar o si después vayan a ir a revisar el video de la clase, pero bueno, voy a dar la definición de variable. Sí, entonces, una variable, por definición, es un identificador para una localidad de memoria cuyo contenido puede o no cambiar en el transcurso del programa. Y el tipo de dato con que declaras esa variable tiene que ver con el tamaño de la localidad de memoria que se reserva. ¿Ok? Entonces, esa definición es pregunta de examen, segura. ¿Sale? Entonces, esa es la definición de variable. Ahora bien, analicemos qué nos dice la definición de variable. ¿Sí? Nos está diciendo que es un identificador para una localidad de memoria, pero pues, ¿qué es un identificador y pues, cuál memoria, no? Entonces vamos a analizar qué nos dice la definición. Un identificador es un nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí le pongo dígito 1, dígito 2 y resultado. El nombre es el identificador. Aquí, esta todavía no es regla. Les voy a poner unas reglas de nombres de variables, de identificadores. Se las pongo la próxima clase en una tableta. Pero esto es un tip o es una técnica que quiero que apliquen. La primera cosa que vamos a decir con respecto al nombre de una variable es que ustedes le van a poner el nombre de la variable con respecto a lo que hace la variable. A ver, me explico un poco mejor. Si tú vas a hacer una suma, pues le vas a poner dígito 1, dígito 2 y le vas a poner resultado. Si vas a hacer el área de un triángulo, le vas a poner base, altura y resultado o área de triángulo. Si vas a hacer el área de un círculo, le vas a poner radio a una variable, le vas a poner área de círculo o resultado. ¿Ok? En resumen, le van a poner el nombre con relación a lo que hace la variable. No quiero ver programas donde le pongan en declaración de variables el nombre A, B, C, D, o X1, X2, X3, X4, X5, ¿sí? O bar 1, bar 2, bar 3, bar 4 y bar 5, porque no se entiende nada. El nombre de la variable es con respecto a lo que hace. Si alguien revisa el código, inclusive podríamos haber puesto sumando 1, sumando 2, ¿no? Si fuera una división, pues divisor, dividendo y resultado. ¿Sí me explicó? O sea, no se entiende que pongas X1, X2 y resultado. Para ti que hiciste el programa, a lo mejor lo entiendes, ¿no? Y para un programa sencillo, cuando tengas un programa de 20 variables, X1, X2, X3, X4, ¿y qué hacía X4, no? Y luego comentarios a cada variable para saber lo que hacía, pues no. Entonces, sin embargo, si tú le pusiste variable de suma, variable de resta, variable de nómina, etcétera, el nombre de lo que hace, perfectamente identificas qué hace esa variable. Entonces, primera, no es regla, pero primera, eh, pues primer tip, primera anotación de lo que se debe de realizar con el nombre de una variable es que le pongan el nombre en relación a lo que hace. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, bueno, quedamos en eso. ¿Sí? Y programas, porque estoy revisando todos los programas, ahorita les voy a pedir que hagamos código y me lo van a copiar aquí y los estamos revisando. Entonces sí me doy cuenta de lo que hacen y si veo programas con X1, X2, X3 ni lo reviso. ¿Sale? Entonces, pues bueno, primera reglita. Luego, seguimos analizando la definición. Dice que es un identificador, que es el nombre de variable, para una localidad de memoria. ¿Qué memoria? Memoria RAM, muchachos. Memoria RAM, que es súper importante en un equipo de cómputo. Nosotros ya sabemos, o debemos de saber, ¿sí? Que todo se sube a memoria RAM. Todo lo que estés usando se va a subir a la memoria RAM. Por eso en una computadora es tan importante tener suficiente memoria RAM, mucha memoria RAM y bastante rápida.
para que la computadora no se pasme, no se atore, no sea lenta, sino sea rápida, funcione bien. ¿Por qué? Desde que tú prendas tu computadora, el sistema operativo se va a subir a memoria RAM. Todos los residentes, llámense drivers de configuración de la impresora, de la cámara de video, del micrófono, de lo que quieras, son residentes que son archivos que se van a subir a memoria RAM. Lo que está en el disco duro se va a subir a memoria RAM. No digo que todo, porque el disco duro es almacenamiento secundario y su finalidad es tener ahí los programas y las cosas para poder accesarlo rápidamente. Pero lo que estés trabajando se sube a memoria RAM. Si tú abres el Word, que originalmente está cargado en el disco duro, cuando lo abres se va a subir a memoria RAM para poderlo trabajar. Entonces todo lo que estés trabajando se va a subir a memoria RAM. Lógicamente, pues la RAM va a tender a saturarse, ¿no? Ahora, lo que yo estoy diciendo es que si una variable es una localidad de memoria RAM que se reserva, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo hago la declaración de una variable, voy a reservar una localidad de memoria RAM, ¿sí? Entonces, ya no la puede usar el sistema operativo para otra cosa. Imagínense que yo declarara 1.000.000 de variables, estaría reservando casi toda la RAM, pues ya no le dejo espacio para nada, ¿no? Y por eso los sistemas luego se alentan. No vamos a declarar 1.000.000 de variables, pero ¿qué va a pasar cuando manejemos arreglos? ¿Sí? A lo mejor dicen, es que más vale que sobre y no que falte, ¿no? Y declaran un arreglo de tamaño 500 o de tamaño 1000 o de tamaño 10.000. Están reservando toda esa memoria RAM y no permiten que el sistema operativo la use para otra cosa. Aunque ustedes no pongan nada o no le pongan nada en esas localidades, va a estar reservada. No la puede usar otra cosa. Por eso luego vamos al banco y el sistema está lento. Es que se cayó el sistema. Y lo primero que hace toda la gente es echarle culpa al Internet. Y no todo es culpa de Internet. Porque inclusive las compañías como los bancos tienen su calidad de Internet excelente. Tienen una conexión directa. Sí, una salida directa. Aunque todo el mundo estamos con Telmex porque es la compañía que nos da salidas al mundo oficialmente y eso es gubernamental. De todas maneras, pues tienen prioridad una empresa como esa, ¿no? Entonces, no le eches la culpa al Internet. Es como desarrollas tú tu sistema. Por ejemplo, el sistema de Unitec, si tiene registros, que una colección de registros también ocupan memoria RAM. Lógicamente se usan registros dinámicos, en donde van a crecer conforme los vayas necesitando, pero van ocupando memoria RAM. ¿Cuántos alumnos no son de Unitec? Y de todos los campos, si haces un concentrado en los servidores principales, si no fueran óptimos los sistemas que se desarrollan, imagínate, podías simplemente acabarte la RAM y ya se acabó, ¿no? Se colgó el sistema, se alentó el sistema está lento, disculpe las molestias. Pues no es el sistema, es como lo hiciste. ¿Sí me explicó? Entonces, vayamos abriendo los ojos, muchachos. Cuando les digan, es que el sistema está lento y le echen culpa al sistema, bueno, ¿y por qué programaste así el sistema, no? ¿O qué quieres decir con el sistema? Ya no me vas a ver la oreja, ya sé de qué se trata, ya entiendo qué pasa, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que aquí entiendan muchas cosas. ¿Sí? El sistema está lento. Ah, sí, ¿y quién hizo el sistema? Pues ustedes, ¿no? ¿Ustedes desarrollaron el software? No, pues sí, entonces, pues, ¿por qué no lo hacen bien? ¿Sí me explico? Entonces, vámonos formando desde ahorita, muchachos. Mi idea es formarlos. Desde estos programas sencillos les estoy explicando el porqué de las cosas. Entonces, pongamos solamente las variables que necesitemos. Si aquí se me ocurre decir, es que voy a poner, pues no sé, resultado 1, resultado 2, dígito 1, dígito, como 4 o 5 variables. No son necesarias, pero yo las pongo. Empieza la negligencia desde el bajo nivel y eso no debe de ser. Vámonos acostumbrando a hacer las cosas bien. Solo las variables que necesites. Cuando lleguemos a arreglo les voy a volver a recordar esto. Y así si alguien sigue y hace un programa, hará cosas óptimas.
¿sí? No saturará su sistema, y si su sistema o su programa o lo que hagan funciona rápido y mejor, será el que se venda, el que llegue al usuario final, ¿no? Si un juego está bien optimizado, ocupas las variables necesarias, ocupas los registros necesarios, ese juego va a correr mejor. ¿Por qué? Los juegos, yo sé que necesitan mucha demanda de gráficos y también mucha memoria RAM, pero tú los puedes optimizar. Tal es el caso que hasta el Fortnite ya ha sido optimizado y ponen ahora, ¿cómo se llama el modo de compatibilidad? O no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombrecito especial, pero que te corre en computadoras que no son tan potentes, que tienen poca RAM, que tienen poca, eh, capacidad de gráficos. ¿Por qué hacen eso? Porque el fin es llegar a todos. Si tú eres una compañía y llegas a más personas, tienes más ingresos. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, de que se puede, lo puedes optimizar para que no necesariamente tenga que tener un usuario una computadora superpotente para poder contender con tu juego, ¿sí? Y entonces tendrás más clientes. Porque si eres muy elitista y está bien que hagas cosas excelentes, pero nada más llegas a 3 clientes, pues solo 3 te compran y, y tus ingresos, ¿sí me explicó? Entonces desde aquí vamos formando a la gente. Entre menor número de variables, mejor, programas bien optimizados, se ocupará menos memoria RAM. Y ya estamos analizando lo que es una variable, entonces ya dijimos lo que es un identificador, ya dijimos qué tipo de memoria, que es memoria RAM. Una variable es un identificador para una localidad de memoria cuyo contenido puede o no cambiar en el transcurso del programa. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor declaras tú una variable, le pones un valor y nunca lo cambias, ¿no? Pero el hecho de declararla como variable quiere decir que posiblemente puedas tú modificar ese contenido en el transcurso del programa. Entonces, una variable puede hacer eso. Y si no quieres que cambie nunca, pues declárala como constante, no como variable. Ok, también vamos a ver que esos constantes, pero en otra clase. Entonces, bueno, un identificador para una localidad de memoria cuyo contenido puede o no cambiar a lo largo del programa. Y el tipo de dato tiene que ver con el tamaño de la localidad de memoria que se reserva. Esa parte de la definición también es importante. Yo aquí voy a declarar mis variables, aquí lo tengo sombreado. ¿De qué tipo de dato las voy a declarar? ¿Sí? De acuerdo al tipo de dato me va a reservar 2 bits, perdón, 2 bytes si es entera de localidad de memoria, o 4 bytes si la declaro como flotante, un tamaño más grande porque ahí voy a meter números con punto decimal. ¿Sí? Entonces, hay tipos de datos para declarar las variables y de acuerdo a eso te reserva un tamaño de memoria RAM para que ahí metas tú tus datos. Si tú la pones entera, solamente puedes meter números enteros. Aquí me refiero al algoritmo otra vez, y en el problema me decía que iba yo a sumar 2 números enteros. Me resuelve el problema y las tengo que declarar de tipo entero, sin ningún inconveniente. Pero ¿qué tal si yo tengo un problema en donde me dice que voy a realizar una división? Que de hecho es el entregable que les voy a dejar y al final de la clase se los voy a indicar. El entregable número 2 ya va a estar en puerta. Pero bueno, si yo voy a realizar una división y no me dice el tipo de dato, pues yo voy a tener que elegir el tipo de dato. A lo mejor digo, voy a hacer una división y declaro tipo entero todo. ¿Y qué va a pasar cuando realice la división? ¿Qué pasa si divido 2 números enteros? Puede ser que me dé una división exacta, ¿no? 8 entre 4, 2. Pero ¿qué tal si divido 7 entre 3? O 7 entre 2. ¿Sí? ¿Qué pasó con el punto decimal? Ya no fue exacta la división. Entonces ya no puedo declarar mis variables de tipo entero, ¿verdad? Si es una división, previendo que el resultado pueda ser con punto decimal, pues tengo que declarar las variables de tipo flotante para que puedan tener punto decimal. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte de la definición de variable, en donde me dice que el tipo de dato tiene que ver con el tamaño de la localidad que se reserva,
Es que dependiendo del tipo de dato, reservo más memoria o menor memoria. Y volvemos a lo mismo. Si tú puedes contender con tipos enteros, ¿para qué la declaras de punto decimal y ocupas más memoria, no? Bien. Y el tamaño de la localidad de memoria tiene que ver con el tipo de dato que se declara. Y hasta ahí terminó la definición. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya sabemos ahora lo que es una variable? Pregunto, muchachos, ¿siguen ahí? Sí, profe. Ok, ¿todo bien? Muy bien. Entonces, no hay dudas con la definición de variable. ¿Cómo se declaran las variables? Pones el tipo de dato y enseguida el nombre de la variable. Si todas las variables que vas a declarar son del mismo tipo de dato, pones el tipo de dato y separas los nombres de las variables por coma y al final terminas con punto y coma. Si tienes otro tipo de dato además, pues lo pones en la línea siguiente, por ejemplo, de tipo decimal, con punto decimal. Se declara como float, flotante. Y a lo mejor, no sé, tengo ahí dígito 3, ¿sí? Si la llegara a necesitar, es solo un ejemplo de cómo las declaro. Si yo declaro todas del mismo tipo de dato, las declaro en la misma línea, separadas por coma, y pongo su tipo de dato. Si requiero otro tipo de dato, lo pongo en una línea aparte. ¿Ok? Entonces, estas tres de acá arriba serían enteras, y esta, que es dígito 3, sería de tipo flotante. ¿Qué quiere decir eso? Que en dígito 1 solamente puedo poner un 5, un 4, o a lo mejor pongo 1500, si se puede, es un entero. En dígito 3 solamente puedo poner números con punto decimal. 5.3, 5.5, 7.8. ¿Qué pasa si yo tecleo un 7 cerrado en dígito 3? Se vale, pero me lo va a manejar como 7.0. ¿Sí? Entonces siempre lo va a manejar como tipo flotante, aunque no tenga cifra decimal, va a poner punto cero. Así va a aparecer o así se va a manejar. Cosa diferente a los enteros que me pone el puro número entero, ¿no? 5, 4, 3. ¿Ok? Bien. Ahora bien, ya habiendo dicho cómo declaramos las variables, aquí a un ladito voy a poner un comentario. Acuérdense que un comentario no afecta en nada al código del programa. ¿Sí? Y en ese comentario voy a poner los 4 tipos de datos básicos que existen en C. En C existen 4 tipos de datos básicos. También hay modificadores. Eso los vamos a ver más adelante. Pero empecemos con los 4 tipos de datos básicos. Existe el tipo de dato entero, que se declara así, int. ¿Sí? Y ese tipo de dato me aloja números como el 5, 4, 1500, 2600, pero enteros. Existe el tipo de dato flotante, que se declara así, float. Ese tipo de dato me puede albergar números con punto decimal, como 3.1416, el de pi, ¿no? Entonces, con punto decimal. Si yo tengo un número con punto decimal, pero que es muy grande en magnitud, ¿sí? Entonces lo pongo de tipo doble. Existe el tipo de dato doble. ¿Cuándo utilizaría yo el tipo de dato doble? Primero decir que el tipo de dato doble es un número con punto decimal, pero muy grande en magnitud. 55.537.325.29.32. Ese es un número grande, ese se pondría de tipo doble. El tipo de dato doble es el doble de tamaño de memoria que el flotante normal. ¿Sí? ¿Cuándo utilizaríamos este tipo doble? Cuando preveemos que la operación matemática es compleja y te va a dar un resultado con una cifra muy grande y punto decimal. ¿Ok? Y por último, existe el tipo de dato char, que es uno de los más complicaditos de comprender. El tipo de dato carácter, ahorita lo voy a dejar solo para variables. ¿Por qué? Porque si tú declaras una variable de tipo carácter, solo puede contener un solo carácter. Por ejemplo, una variable char letra, no sé, aquí abajo lo voy a poner. Se me ocurre que yo declaro char y el nombre de la variable es letra. Y luego le digo al usuario teclea un carácter, ¿no?
y lo leo en la variable letra. El tipo de dato char en la variable letra solamente va a poder meter una letra. A, B, C o un carácter especial, una arroba, por ejemplo. Sí, pero uno solo. Si yo quiero meter la palabra hola de 4 letras, debo de tener un arreglo. Y arreglos es tema, pues ya, casi nuestro último tema de este curso. Sí lo vamos a ver, pero a su debido tiempo. Entonces nos quedamos ahorita con el tipo de dato char para variables normales, no arreglos, sino para variables, cuyo contenido solo es un carácter. Ahora bien, ¿qué tomamos como caracteres? Puede ser una letra, A, B, C, D, todo el abecedario, cualquier letra del abecedario, no todo, cualquier letra del abecedario, A, B, C, D, E, F, una sola letra, mayúscula o minúscula, puede ser cualquiera de las dos. Puede ser un carácter especial, una arroba, una diagonal, qué sé yo. También un solo carácter. Pero también puedes meter un número como carácter. ¿Qué pasa con los números como carácter? Yo declaro la variable letra de tipo char y contiene el número 5. ¿Se puede? Sí. Pero el 5 va a ser un carácter. ¿Qué pasa con los números como carácter? Que si yo declaré la variable de tipo char y tiene un número, yo no puedo hacer operaciones matemáticas con esa variable, con ese contenido. ¿Sí? ¿Para qué lo puedo usar? Para fechas. ¿Sí? Tal fecha y se acabó. Caracteres. ¿Ok? Otra cosa, si es un número como carácter, solamente puedo meter ahí dígitos independientes como el 0, el 1 o llegar hasta el 9. 0, 1, 2 o el 9. ¿Ok? Yo no puedo meter en una variable de tipo char el número 10. ¿Por qué? Porque el 10 es un compuesto del 1 y el 0. El 1 es un carácter, el 0 es otro carácter en una variable de tipo char. Entonces, solamente que fuera un arreglo. En una variable de tipo char, nada más es un solo carácter. ¿Puedo meter números ahí? Sí, pero solo 0, 1, 2, 3, hasta el 9, independientes. Un 1, un 5, un 9, un 8, un 7, pero nada más uno. Y no puedo hacer operaciones matemáticas con él. ¿Sí? Si tuviera un arreglo, podría meter más números. Ok, hasta aquí. ¿Quedó claro cómo declaramos una variable o más de una variable, si es del mismo tipo de dato o de otro tipo de dato? Y queda claro también los 4 tipos de datos básicos que existen en el lenguaje C. Todo esto es materia de examen, ¿eh? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Excelente. Muy bien, perfecto. El tipo de dato char ocupa menos memoria. Tipo de dato carácter, creo que sí, precisamente por la restricción de que nada más puedes meter un solo carácter. Ya cuando declares el arreglo te ocupa más memoria. De todas maneras, la siguiente clase les voy a poner unas diapositivas y entre ellas va una tablita con el tamaño en bytes de localidad de memoria para cada tipo de dato. Sí, se las prometo, se las pongo la clase que viene para que la tengan ahí presente y sepan el tamaño. No es materia de examen preguntarles tamaños de localidad de memoria en bytes para los tipos de datos, no, para nada, o sea, no pretendo complicarles la vida, pero sí les doy la tablita para que sea ilustrativa y pues sepan de qué tamaño son. Bien, habiendo quedado claro ya toda la estructura de mi programa, que incluye el comentario, la librería o librería, la función main, las llaves y la declaración de variables, habiendo quedado claro eso, tenemos ya la estructura del programa. ¿De dónde lo sacamos? Pues ya vimos que lo sacamos del algoritmo. De ahí sabemos qué necesitamos, de ahí generamos la estructura del programa. Ahora sí vamos a codificar línea a línea el algoritmo. ¿Cuál es la primera línea del algoritmo? Pues es inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos empezando. ¿Cuál es la segunda línea de mi algoritmo que ahorita estoy viendo? Es desplegar lo que hace el programa. ¿Qué es eso de desplegar lo que hace el programa? Es una salida.
yo le voy a decir al usuario, este programa suma 2 dígitos enteros. ¿Sí? Se lo tengo que decir al usuario, lo tengo que desplegar. Entonces, para poder poner la sintaxis, palabra reservada del lenguaje, desplegando lo que hace el programa, pues necesito yo una función de salida, ¿sí? Y la función de salida es printf. Esa ya la utilizamos en una clase anterior y ya vimos letreros de salida. Entonces, línea número 2 de mi algoritmo es desplegar lo que hace el programa. Decirle al usuario, este programa realiza la suma de 2 dígitos enteros. Uso printf y ya sabemos que pongo paréntesis y todo lo que ponga entre comillas doble sale tal cual a pantalla, a excepción de caracteres de control. Clase anterior vimos uno que era salto de línea, aquí les tengo otro nuevo, diagonal T. Diagonal T es un tabulador y pretende que centre yo en pantalla el letrerito de lo que hace este programa. Entonces, diagonal T va a ser una tabulación que me va a poner un espacio en la pantalla para desplegar lo que estoy haciendo yo en este programa, ¿no? Printf, paréntesis, comilla doble, diagonal T, otra diagonal T, tabuladores, programa que realiza la suma de 2 dígitos. Y ya tengo la línea número 2 del algoritmo. ¿Qué sigue? Línea número 3 del algoritmo. ¿Qué dice la línea 3 del algoritmo? Pues es otra salida, porque me dice pedir el primer dígito entero. Entonces yo le voy a pedir al usuario que él teclee el primer dígito y para eso le tengo que mandar otro letrero. Teclea el primer dígito. Es otra salida, printf, paréntesis, comilla doble, saltos de línea para ubicar, o sea, no lo voy a poner encimado, ya salió el letrero, ahora quiero ubicarlo abajo. Y le digo teclea el primer dígito entero. Igual estos simbolitos y la flechita es solo indicativo, ¿eh? Todo es un letrero, a excepción del salto de línea. Nada más el salto de línea es carácter de control, lo demás es letrero, incluyendo la flechita. Es para que se vea un poquito mejor. Teclea el primer dígito. Esa fue mi línea número 3 del algoritmo. ¿Sí lo están ubicando? Bien. Línea número 4 del algoritmo. A ver, díganme ustedes qué dice la línea número 4 del algoritmo. Quiero ver si están todavía despiertos allá. Línea número 4 del algoritmo, ¿qué dice? Muchachos, los veo conectados. Sí, es un scanf. Pero ¿qué dice en el algoritmo? La línea 4 del algoritmo. Leer el primer dígito, ¿no? Leer el primer dígito, no cuál in main. Están dormidos. El algoritmo. Línea del algoritmo. Estamos viendo el algoritmo. El algoritmo es el que vimos hace rato. La línea número 3 es pedir el primer dígito entero. La línea número 4 es leer el primer dígito entero, leer ese dígito. Y si la línea número 4 es leer, entonces la función que voy a utilizar es scanf. Printf es para salida, scanf es para entrada, para capturar lo que el usuario teclea. ¿Sí? Entonces voy a poner scanf, así como está, paréntesis, comilla doble y una máscara. Comilla doble, coma, ampersand y la variable donde voy a leer lo que el usuario va a teclear. Yo ya le dije anteriormente en la línea de printf, teclea el primer dígito, él va a teclear el número que él quiera, el primero que quiere sumar. Y yo lo voy a capturar en la variable dígito 1. La variable dígito 1 es de tipo entera. Entonces yo tengo que poner una máscara. ¿Qué es esto de las máscaras? Una máscara es un filtro que me asegura que pueda yo capturar el número que realmente requiero. Si yo mis variables las declaré enteras y le digo al usuario que teclee un número entero,
Con esa máscara voy a filtrar cualquier otra cosa que teclee mal. Si él pretende poner 5.32, pues solamente le va a leer el 5, porque es entero. Porque así declaré yo mi variable y le estoy diciendo teclea un entero. Si él insiste en teclear con punto decimal, le va a descartar la parte decimal porque la va a filtrar. Entonces, todo tipo de dato va a tener una máscara. En scanf vamos a usar la máscara para filtrar lo que vamos a capturar en la variable, ¿sí?, que nosotros ya declaramos. ¿Ok? Aquí hago un paréntesis. Para cada tipo de dato existe una máscara y lo voy a poner aquí también con comentario. Para el tipo de dato entero, como es el caso de este programa, y yo declaré mis variables de tipo entero, la máscara asociada o la máscara que debe de llevar es la máscara %d. %d para el tipo entero. Si yo declaro un tipo de dato flotante, la máscara que debe de llevar para un tipo de dato flotante es %f, el tipo de dato flotante. Si yo declaro una variable de tipo de dato doble, la máscara que debe de llevar es LF, %LF. Sí, ojo, este no es un 1, ¿sí?, es una L, LF, viene del inglés long float, flotante largo, número decimal largo, entonces es LF. Si yo declaré una variable, y repito, variable, no arreglo, variable. Si yo declaré una variable de tipo carácter, la máscara que debe de llevar es %c, ¿sí?, para indicar que es un solo carácter que se va a leer en una variable. ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo que es una máscara. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda con respecto a las máscaras? Ok, entonces, la máscara correspondiente al tipo de dato es la que debes de poner en tu scanf. Yo voy a leer en la variable dígito 1 lo que el usuario teclee. La variable dígito 1 fue tipo entera. Le corresponde la máscara %d y esa es la que pongo. Luego, después de la comilla doble tenemos la coma y tenemos un ampersand. En este curso, repito y recalco y asevero, en este curso, nada más en este curso, solamente vamos a usar el ampersand con el scanf. Habrá otros cursos más avanzados que se utilizarán apuntadores, usas el ampersand para regresar una dirección, el puntero, esa es otra cosa. Aquí, en este curso, solamente vamos a usar el ampersand en scanf. Pregunta de examen, ¿qué es el ampersand? El ampersand es el operador de dirección de la variable asociada, literal, así es la pregunta de examen. ¿Sí? El ampersand es el operador de dirección de la variable asociada. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Ahora, para los que pues, quieren un poquito más de conocimiento, ¿qué es en realidad el ampersand? Esto ya es breviario cultural y un apunte más. El ampersand te va a regresar una dirección hexadecimal de la localidad de memoria para que el compilador sepa que esa dirección hexadecimal está asociada al nombre de la variable. Si tú le pones un nombre y la variable es una dirección de memoria, pues lógicamente las direcciones de memoria se manejan con números en hexadecimal. El sistema operativo va a relacionar ese número hexadecimal con el nombre de la variable. Y si tú pones un ampersand, lo que estás haciendo es manejar esa dirección hexadecimal de la localidad de memoria y diciéndole que dígito 1, esa dirección en hexadecimal, en esa celda se va a meter el dato que el usuario va a teclear. Se genera un apuntador interno. Esto es breviario cultural. ¿Sí? Entonces,
Es un apuntador interno que te regresa el ampersand con la dirección de memoria para ahí poner el dato y saber en qué localidad de memoria RAM se está poniendo el dato. Y está siendo identificado con ese nombre. Tal es el caso que cuando lo lees lleva el ampersand, pero después cuando haces la operación con el puro nombre de dígito 1, el compilador interno ya sabe que está manejando direcciones de memoria y contenidos de dirección de memoria para sumar esos valores y ponerlos en otra. ¿Ok? Todo eso es breviario cultural. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Vimos cosas muy importantes y cosas que son materia de examen, ¿eh? Ya vimos variables, ya vimos tipos de datos, ya vimos salidas, ya vimos entradas, ya vimos máscaras asociadas a los tipos de datos y ya vimos lectura en una variable. ¿Todo bien? ¿Nadie tiene dudas? Bien, entonces pues vamos. Ok, perfecto. Entonces pues vamos bien. La siguiente línea del algoritmo, si mal no recuerdo, la línea número 5 del algoritmo, me dice que debo de pedir el dígito 2. Entonces, pues pongo otro printf y le digo al usuario teclee el dígito 2. Ahora tengo el carácter de control salto de línea para ponerlo abajo, ¿no? Y la línea número 6 del algoritmo me dice que debo de leer el dígito número 2. Entonces pongo un scanf, filtro con la máscara correspondiente al tipo de dato de la variable donde voy a leer. Voy a leer en dígito 2 ahora, tipo de datos entero, la máscara es %d, entonces es ampersand dígito 2 y leo el segundo dígito que el usuario teclea en dígito 2. ¿Ok? Y bueno, habiendo hecho esto, voy en la línea 6 del algoritmo. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la línea 7 del algoritmo, muchachos? Se supone que me están siguiendo. ¿Cuál es la línea 7 del algoritmo? Participación. Ofrezco participación. ¿Resultado? ¿El resultado? La ¿Quién me operación, habla? profe, ¿no? Como tal. Ok. A ver, los dos, la chica y el muchacho. La chica, ¿cómo se llama? Michelle Ambris. Ok, Ambris. ¿Y el compañero? Alfonso. Y la que habló fue Carla Lisbeth. Ah, ok. Entonces no fue Michelle. Eso me lo escribió. La que habló fue Carla. Carla Lisset. Ok, entonces le ponemos participación a Cisneros Bonilla, Carla Lisset. Y Alfonso. Apellidos, Alfonso Sobranes. El penúltimo profesor hoy. Ok, Sobranes, Alfonso. Muy bien. Perverso. Entonces, la línea número 7 del algoritmo me dice que debo de realizar la operación de la suma. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que voy a hacer es codificar la operación de la suma. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar dígito 1 más dígito 2. Los contenidos de las variables. Pongo dígito 1, el símbolo de más, que es un operador aritmético. Los operadores aritméticos también son materia de examen. Pongo la tablita la próxima clase. Tenemos el de suma, que es el de siempre. Tenemos el de resta, que también es el símbolo de siempre. Tenemos el símbolo de la división, que es una diagonal. Y tenemos el símbolo de la multiplicación, que es un asterisco. Y hay el del módulo, que es un porcentaje que ya explicaremos en su momento. Entonces, esos son los operadores aritméticos que tenemos aquí en lenguaje C. Suma, normal, resta, normal, división es una diagonal, multiplicación es un asterisco y módulo es porcentaje. El módulo lo explicaremos la siguiente clase. Entonces, tenemos dígito 1 más dígito 2. Y eso va a ser asignado a la variable resultado. Se pone así. Resultado es igual a dígito 1 más dígito 2, punto y coma. ¿Ok? Toda línea de instrucción va terminada con punto y coma. El resultado de la suma de dígito 1 más dígito 2 va a ser puesto en la variable resultado. ¿Sí? Entonces, ninguna duda con la
Operación es una operación muy básica, transparente, no lleva funciones, entonces no hay ningún problema. ¿Se puede hacer más cosas? Sí, a lo mejor podemos hacer base, asterisco, altura, paréntesis, y eso entre 2, ¿no? Y haremos base por altura sobre 2. Sí, el área de un triángulo. Podemos hacer otras operaciones, pero ahorita es muy sencilla. Dígito 1 más dígito 2, estamos empezando a programar. Entonces, pues bueno, ya tenemos la operación. ¿Qué nos hace falta? Desplegar el resultado, ¿están de acuerdo? Línea número 8 de mi algoritmo es desplegar el resultado. Y la línea número 9, pues ya es el fin. Entonces, línea 8 del algoritmo, desplegar resultado, vamos a codificarla. Pero resulta que yo quiero algo un poquito más complejo para explicarles un poquito más. Podía simplemente desplegar suma igual y pon el contenido de la variable resultado y ya. O sea, desplegar el puro resultado. Vamos a suponer que el usuario teclea 5 en el dígito 1 y 4 en el dígito 2. El resultado es 9. Podría yo sacar a pantalla simplemente el número 9 como resultado. O podría ponerle el letrero. El resultado de la suma es igual y el 9. Pero no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer un poquito más complicado. Vamos a correr este programa. Teclea el primer dígito, otra vez 5, que acabo de decir. Segundo dígito 4. Y la salida va a estar así. La operación 5 más 4 igual a 9. Para yo poder tener esa salida de 5 más 4 igual a 9, tengo que poner todo el desplegado. Podría poner simplemente el número 9 como salida, pero yo quiero que me ponga el número que tecleé, el símbolo de más, el otro número que tecleé, el símbolo de igual y el 9. Todo se lo tengo que decir, lo estoy programando. Pongo mi sentencia de salida, mi palabra reservada printf, abro paréntesis, pongo comilla doble. ¿Se acuerdan que todo lo que está entre la comilla doble sale tal cual la pantalla a excepción de caracteres de control? ¿Sí se acuerdan de eso? Cierro la comilla doble. Participaciones a quien me diga en esto que estoy sombreando. Participación primero a quien me diga cuáles son los caracteres de control que hay allí, que no van a salir a pantalla. ¿Cuáles son los caracteres de control que hay en esa línea? Acuérdense, entre comilla doble, todo sale tal cual a pantalla a excepción de caracteres de control. ¿Cuáles son los caracteres de control? Y les doy 2 participaciones al que lo diga correctamente. Ahí entre la comilla doble, ¿cuáles son los caracteres de control? Alvarado Frausto, más y el igual, no. Estoy preguntando por los caracteres de control. Ok. Michelle Ambris, muy bien, me quedo contigo, Michelle. La diagonal N es 1. Estás en lo correcto. Diagonal N, carácter de control. ¿Cuál es el otro? Fíjate cómo está la salida. Fíjate cómo está la salida. Lo que sale tal cual la pantalla no es carácter de control. ¿Cuál es el otro? Porcentaje de. Perfecto. Michelle Ambris, ok. Ambris Chávez. Vanessa Michelle. Y te voy a dar 2 participaciones. Muy bien. Caracteres de control, aquí entra la comilla doble. Salto de línea. Porcentaje de la máscara. Porcentaje de. ¿Ok? Esos son los caracteres de control. Ahora, otra participación a quien me diga de esta comilla doble, ¿qué es lo que sí sale tal cual a pantalla? Ya vimos los caracteres de control que no salen a pantalla. Salto de línea, porcentaje de. Ahora sí, Alvarado Frausto. Muy bien, participación Alvarado Frausto. Lo que sale tal cual a pantalla es el símbolo de más y el igual. ¿Sí? Entonces, observen la salida. El 5 es el contenido de la variable dígito 1, que está enmascarado por esta primera máscara. ¿Sí? El 4
es el contenido de la variable dígito 2, que también está filtrado o enmascarado por esta máscara. Ok. El 9 es el contenido de la variable resultado, que está enmascarado por esta máscara. Y lo que sale tal cual la pantalla es el símbolo de más y el igual. Entonces, de esta que está dentro de la comilla doble, el más y el igual son los letreros. ¿Sí? No son caracteres de control, es un letrero. Lo saco tal cual la pantalla. Lo que es carácter de control es el salto de línea para que lo ponga abajo de esta línea, lo va a poner aquí abajo. Y los caracteres de control de las máscaras que van asociados a las variables. Yo voy a poner una máscara para filtrar lo que voy a sacar. La máscara debe de ser con respecto al tipo de dato de la variable. Si yo quiero sacar el primer sumando, que es el dígito 1, pongo la máscara correspondiente al tipo de dato entero de ese dígito 1. Máscara, primera variable. ¿Sí? Entonces, comilla doble, coma y primera variable, su máscara. Quiero sacar el otro número que yo tecleé. Pues pongo la variable, pero también pongo la máscara. En el lugar de la máscara es el lugar de la variable. Esta primera máscara es para esta variable. Segunda máscara para esta variable. Y la última máscara es para la variable resultado. La variable resultado es entera, es la última máscara. Y por eso puedo sacar el número que tecleé, el otro que tecleé y luego el resultado. En esta salida coincide que las máscaras son iguales, porque los tipos de datos fueron iguales. Pero vamos a hacer programas en un futuro en donde tendremos diferentes tipos de datos. Sí, a lo mejor los dos primeros números serían enteros y a lo mejor el resultado sería con punto decimal. Las dos primeras máscaras serían enteras y la otra sería por ciento F. ¿Sí me explico? No todo va a ser ideal como ahorita, ¿no? Que todas son enteras. Ahorita estamos empezando. Pero ya haremos programas donde desplegaremos muchas cosas, ¿no? Con diferentes tipos de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí está la explicación de este programa. Hoy aprendimos variables, salidas, entradas, tipos de datos, máscaras, a manejar operaciones, ¿sí? Y a desplegar contenidos de variables. Aprendimos muchas cosas hoy con un solo código. Dudas, preguntas, comentarios. Dudas, preguntas, comentarios. Hablen ahora o callen hasta la entrega de la tarea. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok. Entonces, bien. Recapitulando, ya para concluir ahorita. Recapitulando. ¿Qué vimos hoy? Repasamos el ejercicio completo. Problema, algoritmo que resuelve el problema, diagrama de flujo y cómo hacemos el código a partir del algoritmo. Eso lo vimos ahorita. ¿Sí? No hay ninguna duda, todo está bien. Entonces, mañana temprano les estoy subiendo el segundo entregable. Acuérdense que van a ser 5 para el primer examen. Entonces, mañana temprano les subo el segundo entregable y les digo de qué se trata. El segundo entregable va a ser un ejercicio completo. Igual, te doy el problema, haces el algoritmo, el diagrama de flujo y haces el código. Me van a subir el entregable en formato texto. A lo mejor agarran el Word y ahí hacen todo. El código, quiero que lo hagan en CodeBlocks y prueben el programa. Ya que les funcione, seleccionan el código, lo copian y me lo pegan ahí en el Word para que todo me llegue en formato texto y lo pueda yo revisar. El entregable va a ser del problema de realizar una división, así tal cual. Es lo mismo que este ejercicio, pero para una división. Mucho ojo con el tipo de dato. Entonces, la resolución del problema algoritmo diagrama de flujo es
igualita, nada más cambia la operación matemática. En el código, ahí sí tienen que cambiar ustedes el tipo de dato. En lugar de entero, esto que están señalando aquí, en lugar de entero, sería flotante, porque en una división te puede dar punto decimal. Y si cambiaste el tipo de dato, tienes que cambiar las máscaras. Ya les estoy dando la solución desde ahorita, ¿ok? Entonces, repito, mañana subo el entregable, es la segunda tarea puntuable, acuérdense que es porcentaje sobre examen. Va a ser sobre este ejercicio, algoritmo, diagrama de flujo y codificación, pero para una división. División de dos números. El problema no va a decir el tipo de datos, es una división de dos números. Entonces, vuelvo a repetir, algoritmo, diagrama de flujo es idéntico. Solo va a cambiar el punto número 7 que diga división de dos dígitos. Y en el código van a tener que cambiar el tipo de dato y van a tener que cambiar las máscaras. Por lo demás es muy semejante. Entonces, bueno, pues quedamos en el entendido y estoy en eso, ¿no? Les pongo ejemplos, les explico los ejemplos y las tareas son una pequeña variante, pero tienen la base de dónde hacerlo. Tienen el ejemplo completo, de ahí lo sacan sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a el ejercicio que acabamos de concluir? Ya vimos que esto corre, ahí está la corrida. ¿Sí? Lo terminamos, se acabó. ¿Dudas, preguntas o comentarios de esto? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues entonces, si no hay ninguna duda o pregunta de esta clase, damos por concluida